Me llamo Ana, tengo 32 años, y hasta hace poco, todo el mundo en la empresa constructora González me conocía simplemente como la secretaria del piso 15. Lo que nadie sabía, ni siquiera mi esposo Roberto, era que yo era la verdadera dueña de la compañía. Todo comenzó hace 5 años, cuando mi padre, fundador de Constructora González, enfermó gravemente. En su lecho de muerte, me llamó a su lado. Ana, me dijo, sosteniendo mi mano, he construido este imperio desde cero. Pero he visto cómo las personas cambian cuando saben que tienes dinero. Quiero que aprendas el negocio desde abajo, que conozcas a cada empleado, que entiendas cada proceso. Por eso. Tosió débilmente. Por eso los documentos dirán que la empresa queda en fideicomiso hasta que cumplas 35 años. Mientras tanto, trabaja como una empleada más. Aprende. Observa. Y sobre todo, encuentra personas que te valoren por quien eres, no por lo que tienes. Cumplí la última voluntad de mi padre. Me uní a la empresa como secretaria ejecutiva, usando el apellido de mi madre para evitar conexiones. Durante 3 años, aprendí cada aspecto del negocio, ganándome el respeto de mis compañeros por mi trabajo, no por mi apellido. Fue así como conocí a Roberto. Él era el nuevo director de operaciones, brillante en su trabajo y aparentemente humilde a pesar de venir de una familia adinerada. Nos enamoramos, y después de un año de noviazgo, nos casamos en una ceremonia sencilla. Roberto nunca cuestionó mi trabajo como secretaria. De hecho, parecía admirar mi ética laboral y mi conocimiento del negocio. El problema no era él, era su familia, especialmente su madre, Beatriz. Desde el principio, Beatriz dejó clara su desaprobación. ¿Una secretaria, Roberto? ¿En serio? Con todas las herederas que conoces. Pero Roberto me defendía, y yo pensaba que con el tiempo, Beatriz me aceptaría. Qué equivocada estaba. La situación explotó durante la cena de Navidad en la mansión de los padres de Roberto. Toda la familia estaba ahí, incluyendo tías, primos y la abuela paterna, quien había volado desde España para la ocasión. La cena comenzó tensamente. Beatriz había olvidado poner un lugar para mí en la mesa principal, relegándome a una mesa lateral con los niños. Roberto intentó protestar, pero le dije que no importaba, no quería crear una escena. Ven, dijo Beatriz con una sonrisa maliciosa. ¿Sabe cuál es su lugar? Durante el intercambio de regalos, entregué a Beatriz un broche antiguo que había encontrado en una tienda vintage. Sabía que coleccionaba joyería antigua. Ella apenas lo miró antes de dejarlo caer al suelo. Oh, querida, dijo con falsa dulzura, no necesitas gastar tu pequeño salario en mí. Debe ser difícil vivir con un sueldo de secretaria. Respiré profundo y mantuve la calma. El dinero no lo es todo, Beatriz. ¡Ja! Exclamó ella, su voz elevándose. Eso es lo que dicen todos los pobres para sentirse mejor. Pero mírate, ni siquiera puedes permitirte ropa de diseñador para una cena familiar. Madre. Advirtió Roberto, pero ella estaba en racha. No, hijo, alguien tiene que decirlo. Esta muchachita te está arrastrando hacia abajo. ¿Sabes que en la oficina todos hablan? El brillante Roberto González casado con una simple secretaria. Es vergonzoso. Me levanté lentamente. Creo que debería irme. Sí, deberías, gritó Beatriz, también poniéndose de pie. Lárgate de aquí. No mereces estar en esta casa. No mereces a mi hijo. Una simple secretaria nunca será parte de esta familia. Miré a Roberto, esperando que me defendiera. Pero él solo miraba al suelo, sus manos apretadas en puños, en silencio. Ese silencio dolió más que todos los insultos de Beatriz. Feliz Navidad, dije suavemente, y me dirigí hacia la puerta. Y no vuelvas, gritó Beatriz tras de mí. Roberto finalmente entrará en razón y se casará con alguien de su clase. Manejé hasta casa en medio de lágrimas. No por los insultos de Beatriz, después de todo, ella no sabía quién era yo realmente. No, lloraba por el silencio de Roberto. Por su cobardía. Por darme cuenta de que el hombre que amaba no era tan fuerte como pensaba. Cuando llegué a casa, Roberto llamó varias veces, pero no contesté. En su lugar, llamé a mi abogado. James, dije cuando contestó, necesito que prepares todos los documentos de propiedad de Constructora González. Los quiero en mi escritorio mañana a primera hora.
¿Estás segura, Ana? Preguntó él. Tu padre quería que esperaras hasta los 35. Las circunstancias han cambiado, respondí. Es hora de que todos sepan quién es realmente la simple secretaria. Punto. Esa noche apenas dormí, planificando cada detalle de lo que sucedería al día siguiente. Si Beatriz quería una nuera de su clase, estaba a punto de descubrir que había conseguido mucho más de lo que esperaba. La mañana siguiente llegué a la oficina más temprano que nunca. Roberto había intentado llamarme toda la noche, dejando mensajes de voz cada vez más desesperados. Ana, por favor, contesta. Lo siento tanto, mi amor. Mi madre estaba bebida, no sabía lo que decía. Por favor, vuelve a casa. Pero yo tenía otros planes. A las 7:30 de la mañana, James, mi abogado, llegó con un maletín lleno de documentos. ¿Estás completamente segura de esto, Ana? Preguntó mientras extendía los papeles sobre mi escritorio. Tu padre quería protegerte. Mi padre quería que aprendiera el negocio desde abajo, interrumpí. Y lo he hecho. He aprendido cada aspecto de esta empresa, cada nombre, cada proceso. Pero también he aprendido algo que mi padre no previó, que a veces el silencio puede ser tan dañino como la mentira. James asintió comprensivamente. ¿Cuál es el plan? Le expliqué los detalles mientras organizaba los documentos. Media hora después, hice mi primera llamada del día. Buenos días, recursos humanos. Necesito que organicen una reunión de emergencia con toda la junta directiva para las 10 de la mañana. Sí, es mandatorio. No, no puede esperar. Mi segunda llamada fue a Beatriz. Ana, su voz sonaba falsamente dulce. ¡Qué sorpresa! Justo estaba pensando en llamarte para disculparme por anoche. Beatriz, la interrumpí suavemente, necesito que vengas a la oficina hoy. A las 10 de la mañana. Es sobre Roberto. Le pasó algo a mi hijo. Su voz cambió a preocupación genuina. No, pero es importante. Muy importante. No sé si deba. Comenzó, pero la corté. Si te importa el futuro de Roberto en esta empresa, estarás aquí. Hubo un largo silencio. Estaré ahí. A las 9:55, la sala de juntas estaba llena. Los directores murmuraban entre sí, preguntándose por qué la secretaria del piso 15 había convocado una reunión de emergencia. Roberto estaba sentado en su lugar habitual, mirándome con una mezcla de confusión y preocupación. A las 10 en punto, Beatriz entró, vestida impecablemente y con una expresión de desdén en su rostro. ¿Qué significa esto?, preguntó en voz alta. ¿Por qué una secretaria está en la sala de juntas? Me levanté lentamente. Buenos días a todos. Gracias por venir con tan poca anticipación. Tengo varios anuncios importantes que hacer. Esto es ridículo, murmuró Beatriz, pero se sentó cuando James, que estaba a mi lado, comenzó a distribuir carpetas a cada persona en la mesa. Primero, continué, me gustaría presentarme apropiadamente. Mi nombre es Ana González Martínez. Sí, Esa González. Soy la hija de Francisco González, fundador de esta empresa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Beatriz mientras abría la carpeta frente a ella. Como pueden ver en los documentos que están recibiendo, soy la propietaria mayoritaria de Constructora González. Mi padre estableció un fideicomiso que me daba control total al cumplir 35 años o antes si las circunstancias lo requerían. Dadas las recientes situaciones, he decidido tomar control ahora. Roberto estaba congelado en su silla, su boca abierta en shock. Beatriz parecía que iba a desmayarse. Esto es imposible, susurró ella. Tú eres una secretaria. Era una secretaria, corregí. Por decisión propia. Mi padre me enseñó que para dirigir una empresa, primero hay que conocerla desde sus cimientos. Así que pasé los últimos 3 años aprendiendo cada aspecto del negocio, conociendo a cada empleado, entendiendo cada proceso. Me volví hacia la junta directiva. Como mi primera acción oficial como CEO, estoy anunciando varios cambios en la estructura organizacional. Saqué una lista y comencé a leer. María Sánchez, nuestra actual directora de proyectos junior, será promovida a directora de operaciones. Pero ese es el puesto de Roberto, interrumpió Beatriz, poniéndose de pie. Sí, lo era, confirmé,
mirando directamente a mi esposo. Roberto, en vista de tu evidente conflicto de intereses y tu incapacidad para manejar situaciones de presión, serás transferido a nuestra oficina en Barcelona. Si lo aceptas, por supuesto. Si no, entenderé tu renuncia. Roberto finalmente encontró su voz. Ana, yo, no entiendo, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué? Repetí suavemente. Porque quería que alguien me amara por quien soy, no por lo que tengo. Y anoche, cuando tu madre me insultaba y me humillaba, cuando me echaba de su casa por ser una simple secretaria, tu silencio me dio la respuesta que necesitaba. Beatriz se había hundido en su silla, su rostro una máscara de horror y vergüenza. Pero yo no había terminado. Y Beatriz, continué, ya que estás tan preocupada por el estatus social y las apariencias, tengo un anuncio especial para ti. Me acerqué a Beatriz, quien parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. La mansión donde vives, dije suavemente, la compró mi padre hace 15 años. Era una inversión de la empresa. Tu esposo la ha estado rentando todos estos años, aunque supongo que nunca te lo mencionó para mantener las apariencias. Beatriz se puso pálida. No. Federico me dijo que era nuestra. Los documentos están en la última página de tu carpeta, continué. Como nueva CEO, estoy reevaluando todas las propiedades de la empresa. Tienen 30 días para desalojar. No puedes hacer esto, gritó ella, poniéndose de pie. Federico, di algo. El padre de Roberto, que había estado inusualmente silencioso, solo agachó la cabeza. Lo siento, querida. Debí decírtelo hace años. ¿Decirme qué? Exigió Beatriz. Que nos estábamos quedando sin dinero, murmuró Federico. Las apariencias, mantener tu estilo de vida, nos estaba destruyendo. La renta subsidiada de la mansión era lo único que nos mantenía a flote. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro maquillado de Beatriz. Pero somos los González. No, corregí. Yo soy González. Tú eres quien ha estado viviendo una mentira. Me volví hacia el resto de la junta directiva. Pueden retirarse. María, por favor quédate. Necesitamos discutir tu nueva posición. Mientras la sala se vaciaba, Roberto finalmente se levantó. Ana, podemos hablar, en privado. Lo miré largamente. Este hombre que había amado, que había elegido el silencio cuando debería haberme defendido. Claro, respondí. James, ¿podrías mostrarle a Beatriz y Federico los términos del desalojo? En mi oficina, Roberto parecía perdido, como un niño que acaba de descubrir que Santa Claus no existe. Todo este tiempo, murmuró. Cuando te conocí, cuando nos casamos. Era yo, completé. La misma mujer que conociste, que amaste, o eso pensé. Te amo, protestó. Esto no cambia nada. ¿No? Pregunté suavemente. Anoche, cuando tu madre me humillaba, cuando me echaba de su casa por ser una simple secretaria, ¿dónde estaba ese amor? Yo, ella es mi madre. Y yo soy tu esposa. ¿O lo era? Saqué otro documento de mi escritorio y lo deslicé hacia él. ¿Qué es esto? Preguntó, aunque por su expresión, ya lo sabía. Papeles de divorcio, respondí. Puedes tomar el trabajo en Barcelona o renunciar, esa es tu decisión. El apartamento en Madrid también es tuyo, considéralo mi regalo de despedida. Pero nuestro matrimonio terminó anoche, cuando elegiste el silencio sobre el amor. Ana, por favor. Su voz se quebró. Podemos arreglar esto. ¿Sabes qué es lo irónico? Interrumpí. Si me hubieras defendido anoche, si hubieras elegido el amor sobre el dinero y el estatus, te habrías convertido en el esposo del aseo. Pero elegiste ser el hijo obediente de Beatriz, y eso tiene consecuencias. Las siguientes semanas fueron intensas. La noticia de mi verdadera identidad se extendió como fuego por la empresa. Para mi sorpresa, la mayoría de los empleados estaban emocionados. La secretaria del piso 15 siempre había sido amable y eficiente, y muchos sentían que finalmente tenían una jefa que entendía sus desafíos diarios. Roberto aceptó el trabajo en Barcelona. Beatriz y Federico se mudaron a un apartamento modesto en las afueras de la ciudad. De vez en cuando, veía a Beatriz en eventos sociales, notablemente más humilde y callada. Un año después,
La empresa estaba floreciendo bajo mi liderazgo. María resultó ser una excelente directora de operaciones, y juntas implementamos varios programas de promoción interna y capacitación, dando a otros empleados la oportunidad que mi padre me había dado a mí. En cuanto a mi vida personal, bueno, hace 6 meses conocí a alguien. Es arquitecto, trabaja para una firma competidora. No tiene mansiones ni apellidos prestigiosos, pero tiene algo mucho más valioso: integridad. La semana pasada, cenando en un restaurante sencillo, me contó que había rechazado un proyecto lucrativo porque el cliente quería recortar costos en seguridad. El dinero no lo es todo, dijo, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí al escuchar esas palabras. Sí, el dinero no lo es todo. Mi padre me enseñó eso, y yo tuve que aprenderlo de la manera más dura. Lo que importa es quién eres cuando nadie está mirando, las decisiones que tomas cuando parece que no hay consecuencias, y el amor que eliges defender cuando todos los demás callan. A veces pienso en esa cena de Navidad, en los insultos de Beatriz y el silencio de Roberto. En ese momento parecía el fin del mundo, pero ahora veo que fue un regalo, el regalo de la verdad. Porque a veces necesitamos perder todo lo que pensamos que queríamos para encontrar lo que realmente necesitamos. Y en cuanto a ser una simple secretaria, bueno, ahora cada nueva empleada en Constructora González comienza su carrera en servicio al cliente o administración, sin importar sus títulos o conexiones. Porque como aprendí de mi padre, para liderar verdaderamente, primero hay que servir.